Bienvenidos a Historias Contadas, pueden llamarme Kizuna. Hoy les narraré el siguiente capítulo de La Cruz, mi pueblo, escrito por José Antonio Fernández Vélez, mi abuelo. Capítulo 8. Nuevos elementos de juicio. Páginas 113 a 129. Lógicamente, si bien, dice mi abuelo, cuento con la libertad de abrir las puertas a la tropa de mis recuerdos, como también con el placer inmenso de poder armar o pretender dar vida a versiones, leyendas a través de mis antepasados, como ya lo he dicho, con la finalidad esencial de mi propuesta, no puedo ignorar o desconocer todo el excelente material documental que tengo a mi alcance y disposición en Archivo Histórico de la Provincia, Archivo Histórico del Arzobispado de Córdoba, Archivo de la Dirección General de Catastro de la Provincia, Departamento Topográfico. Para tratar de arrimar a mi libro la certeza y fuerza de convicción que toda documental histórica trae aparejada, elementos de juicio válidos, indiscutibles, a fin de determinar las tres circunstancias que considero elementales evidentes. 1. Origen del nombre de la cruz, río de la cruz, etc. 2. Origen, motivo de la creación o formación del pueblo y, de ser posible, la fecha de su fundación. Con estas fuentes de información tan valiosas, como también lo son el archivo del Poder Judicial, el archivo de la Municipalidad y el Servicio Histórico del Ejército de Buenos Aires, que tanto me han servido, debo apresuradamente señalar al lector y al oyente que advierto la importancia y jerarquización que ha tomado mi texto tan humildemente enunciado en principio, sin ánimo de defraudar, por carencia de mayores elementos de juicio. Pues el respeto, consideración y agradecimiento a esas nobles instituciones citadas me obliga a destacar su trascendencia, dejando de lado mi apreciación original para mi inexperiencia y pobreza de conceptos personales. ¿Que esto pude haberlo pensado antes? Es exacto. Lo que pasó, aclaro, dice mi abuelo, es que cuando me decidí a escribir y comenzaron a aparecer apuntes de todo tipo en papelitos viejos de cualquier color y tamaño, me quedé sin nafta en el camino. Cuando empecé a andar pensé, le confieso, que todo mi relato tendría que limitarse al contenido de esos antecedentes domésticos, más todos mis recuerdos. Y bueno, cuando mi libro comenzó a tener forma, pensé en la suerte de poder consultar los archivos de Córdoba acerca de los temas o tópicos aludidos algún día, para arribar a una conclusión feliz, precisa, al menos de mi concepto, en lo referente al nombre del pueblo, su fundación o formación y la fecha en que ello ocurrió. Así pues, con toda la paciencia necesaria, sin pensar en meses ni horas, con la ayuda de Dios y el auxilio técnico del personal de cada establecimiento, inicié ansioso una tarea nueva, desconocida. En los salones respectivos de lectura, me daba cuenta, todos encontraban su cometido, extraían apuntes, pedían copias, etc. Yo, en cambio, parecía que buscaba precisamente lo que no existía allí, como si quisiera encontrarme con el alma de mi pueblo. Pero al fin se dio, no en la medida deseada, naturalmente, aunque sí llegar hasta documentos cuyo contenido inequívoco hacen a la historia de la cruz. Creo que en esa tarea propia de técnicos y que yo encaré a los ponchazos como buen pajuerano, usé el detenimiento y prolijidad necesarios en el examen exhaustivo sobre el área correspondiente a la traza, delineación, expropiación, fundación de un pueblo, Ministerio de Gobierno. En el Archivo Histórico de la Provincia repasé el índice perteneciente a los años de 1604 a 1902, desde la foja 1 a la 212,
o sea del tomo 1 al 276 inclusive, hasta el año 1897. Ahora bien, dice mi abuela, pensando que todos los antecedentes hallados al respecto en este archivo histórico pueden además revelar siquiera en parte una ligera imagen documentada del pasado en nuestro departamento Calamuchita, que siempre sería útil, fueron copiados en forma literal e íntegramente. En cuanto al punto 1, origen del nombre del pueblo de la Cruz, como asimismo las denominaciones de Paso de la Crucecita, Río de la Cruz, Cruz del Río, Pampa de la Cruz, Villa de la Cruz, que se habrían referido todas al mismo sitio, no me fue posible ubicar absolutamente ningún documento. Eso quiere decir que es una disposición, decreto, mandamiento, etc. Abro paréntesis. Mi abuelo hizo una recopilación de algunos documentos que él encontró cuando hizo las investigaciones en esos sitios citados. Yo les voy a leer algunos, no todos, solamente algunos. Y les voy a mostrar las fotografías donde aparecen en su libro físico, ¿sí? En formato papel. B. Gobierno. Año 1604-1902. Tomo. Es de una caja. 256. Página 25. Copia. Administración de Correos Provinciales Córdoba, septiembre 15 del 870. A. El señor ministro de Gobierno, el subadministrador del departamento Calamuchita, se dirige a esta oficina manifestando que entre la parada de San Ignacio y la caña de Álvarez hay una distancia de 6 leguas largas y que los dos maestros de posta que la sirven se quejan de lo fatigoso que es, sobre todo en esta mala estación, el recorrer por el mal estado de las cabalgaduras y en consecuencia proponer el establecer una nueva posta en el lugar denominado Quillinzo, que la desempeñará Benjamín Bustos, acortando así por mitad la indicada distancia. El que firme cree que accediendo a esta indicación se consulta el mejor servicio público y en consecuencia pidas a SS se digne mandar extender el fíbulo para dicho señor Bustos, salvo el mejor juicio de usted. Dios guarde, firma José C. Figueroa. Quien escribe advierte dos cosas. Se quejaban aquellos servidores no del mal estado de los caminos, que entonces no existían allí, sino por sus cabalgaduras. Antes mencionaban la mala estación, cuando para él septiembre es el mes de las flores, los brotes, la esperanza, la primavera. Eso explica mi abuelo. D. Gobierno. Año 1604-1902. Tomo. Caja 257. Folio 347. Año 1875. Copia. El jefe de las fuerzas movilizadas de Calamuchita, Quebracho enero 17 de 1875. Al Sor Ministro de Gobierno Córdoba. Hoy he recibido una nota del comandante Don Juan C. Álvarez de tenor siguiente. Río Cuarto, enero 14 de 1875. Al Sor Jefe Político del Departamento de Calamuchita, Don Ramón M. Álvarez. Tengo conocimiento que los desertores de este regimiento que le tengo pedido se sirva a capturarlos. Andan paseando públicamente en Sococho y aún se agrega que don Julio Astrada les ha sacado indultos del gobierno, lo que no me es posible creer, puesto que en esta es una movilizada y puesta a las órdenes del Sor General don Julio A. Roca. En esta virtud, por orden superior, debo pedir a usted se sirva de decirme lo que haya al respecto para poner en conocimiento de quien corresponda. Debo prevenir a usted
que habiendo circulado la noticia de que se está indultando los que se desertan, ha acarreado desmoralización en el regimiento a mis órdenes. Dios guarde a usted, Juan C. Álvarez. En su mérito espero del gobierno me indique lo que debo contestar a la nota que transcribo para proceder con más acierto. Dios guarde al señor ministro. Firma Ramón M. Álvarez. Dice mi abuelo. Pareciera, acoto yo, que en aquel entonces el jefe de las fuerzas movilizadas de Calamuchita tenía su asiento en Río Cuarto. F. Gobierno. Mismo año. Tomo 257. Caja. Folio 348. Año 1875. Si te está gustando la historia, no te olvides de suscribirte, activar la campanita, dejar un like y un comentario. Gracias por prestar atención. Continuamos con el audiolibro. Copia. Alzada del departamento de Calamuchita, Soconcho, enero 24 de 1875. Al Sor, ministro de Gobierno, doctor Jerónimo L. del Barco. Pongo en su conocimiento que el juez de la pedanía de Quebracho ha terminado y este dice que no sigue por más tiempo porque le es absolutamente imposible seguir. Por esta razón es que va a quedar esa pedanía en acefalía. Le mando la terna de esa pedanía que la componen los señores Manuel Fernández, Domingo Fernández y Rosendo Bustos, ciudadanos que los creo muy competentes e idóneos. Firma Agustín P. Torres. C. Gobierno, tomo 256, letra A, folio 111, años 1871 a 1873. Copia. Itinerario que se debe seguir para dirigirse a las diferentes villas de la provincia. Para dirigirse a la villa del Río Cuarto se pasa por Anizacate, Potrero de Garay, Santa Rosa, San Ignacio, Villa de la Cruz y enseguida al Río Cuarto. Antecedentes servicios de los maestros de posta. Marzo 18. Con esta fecha ha expedido el gobierno un pasaporte al capitán don Belisario García hasta el fuerte de los Morteros, en carruaje hasta Villa del Rosario y de allí por las postas hasta el punto indicado de los Morteros o San Justo. 7 de junio. Con esta fecha ha expedido el gobierno un pasaporte por las postas al Chasque Juan Bustos para San Alberto, ocupando los caballos montados incluso el postillón. 22 de junio 1870. Un posta para el juez de Alzada de Calamuchita por la vía al Río Cuarto lo conduce la posta de la ciudad hasta Anizacate. 9 de julio 1870. Con esta fecha se despacha toda la correspondencia detenida para el Río Cuarto. De posta en posta. Fue devuelta. Se volvió a despachar. 19 de julio de 1870. Sale el correo para el Río Cuarto por las postas, 2 caballos y el postillón. El ministro de posta de la ciudad sirve hasta Anizacate 10 leguas. 29 de julio de 1870. Sale una comunicación urgente del gobierno para el comandante principal de Calamuchita por la posta de esta ciudad. 1 de agosto de 1870. Con esta fecha sale el correo para el Río Cuarto en caballos de posta de Anizacate, regimiento Gubara. Folio 23 del mismo tomo, caja 256. Administración de Correos Provinciales, Córdoba, agosto 27 de 1870. El señor ministro de Gobierno, adjuntas a la presente, encontrará 2 notas originales de 14 y 21 del que rige del señor subadministrador de Correos del departamento de Calamuchita, Pedro Lavaize.
en que señala en la primera de la conveniencia de mudar los días de salida de correo y en la otra sobre la falta que ha cometido uno de los maestros de la posta de la Cabrera al Río Cuarto, haciendo imposible la continuación del correo a este último punto. Dice mi abuelo: estimo oportuno señalar aquí que aquel servicio de correos a Cabrera que se cita precedentemente pudo haber sido el mismo que en forma más espaciada pasaba por la Cruz, que yo menciono al punto 4 en el tema mensajería, primer medio de comunicación, conforme a las referencias que poseía. Debo aclarar que el documento siguiente, que fue enviado gentilmente por el señor Intendente Municipal de la Cruz, en fotocopia con firma y sello del director del Archivo de Gobierno, por tanto valiosa colaboración del señor Carlos Alberto de Biasi, hijo del pueblo, muchas gracias. En ese momento. H. Archivo de Gobierno, Córdoba. Copia. Mandando trazar un camino de ruedas desde Anizacate a Río Grande, Calamuchita, Departamento de Gobierno. Córdoba, mayo 11 de 1870. P.E. de la provincia. Acuerda y decreta. Artículo primero. Comisionase al agrimensor Dr. Rafael Soria para que, previo al estudio correspondiente, trace un camino de ruedas desde Anizacate hasta Río Grande en el departamento de Calamuchita. Artículo 2. Para la mejor ejecución de la vía pública indicada, el agrimensor nombrado se asociará a D. Bernardo Menville y a D. Filemón Garay. Artículo 3. El camino será trazado con sujeción al derrotero formado por la comisión que al efecto se nombró y con arreglo a las instrucciones que se le serán comunicadas. Artículo 4. Comisionásele igualmente para que en el lugar denominado Pampa de la Cruz, departamento de Calamuchita, a la margen sur del Río Grande, entre los ríos de la Cruz y Grande, practique la traza y delineación de una villa que se denominará de la Cruz, previo deslinde del terreno correspondiente. Artículo 5. Señalase como terreno perteneciente a la villa una área de 1 legua cuadrada. Artículo 6. La delineación de la villa será hecha con arreglo a las instrucciones que le serán comunicadas. Artículo 7. El área de terreno a que se refiere el artículo 5 se comprende el necesario para el asiento de la villa, ejidos y pastos comunes. Artículo 8. Expídanse las instrucciones acordadas y comuníquese al presidente del departamento topográfico. Artículo 9. Comuníquese, publíquese y dése a conocer. 1. Gobierno, Archivo Histórico de la Provincia. Expropiación, tomo, caja 256, años 1871 a 1873. Página 34. El vocal en comisión. Córdoba, octubre 23 de 1871. Al ministro de Gobierno. Remito a 3 contratos celebrados con los señores Juan Álvarez de José Paz y da Micaela Acosta de Ordóñez, propietarios del terreno, expropiarse para los ejidos de la Villa de la Cruz. Como antes remití, el celebrado con don Santos Acosta. Para concluir la expropiación solo falta el contrato con el señor Pedro Torres, que aún no ha sido concluido. Dios guíe. Firma R. Soria. J. Gobierno, Archivo Histórico de la Provincia. Expropiación. Tomo, caja 256. Años 1871 a 1873. Página 35. Copia. El vocal del departamento en comisión. Córdoba, junio 26 de 1871. Al ministro de Gobierno.
en cumplimiento del decreto decomisionándome para arreglar con los propietarios la expropiación del terreno comprendido por los ejidos de la Villa de la Cruz, convoqué a los que estaban en esta ciudad a una reunión para fijar las bases de una transacción con ellos. A dicha reunión comparecieron Serapio Acosta por su señora madre, das Santos Palacios, y José Martínez por Pedro José Torres, aunque no exhibió poder de este señor. Antes de todo, propuse a dichos señores la fijación de los fondos de sus respectivos terrenos para determinar exactamente la superficie que debía abonársele. Con el primero de los señores nombrados hemos arribado a la transacción que adjunto. Solo faltaría para concluir esa expropiación la fijación del precio de la cuadra cuadrada. Como sobre esto no hemos podido arribar a un arreglo, hemos convenido en que para fijarlo se nombraran peritos por el gobierno y el propietario. He creído conveniente también exceptuar de la expropiación de la superficie especificada en el contrato adjunto, tanto para evitar el que sean abonadas algunas mejoras de consideración comprendidas en esa área, como porque ésta tendría que darse a uno de los tantos pobladores. Juzgo, si se resuelve aprobar este contrato. Segunda pausa en Historias Contadas. Muchas gracias por estar prestando atención a este audiolibro. Por favor, no te olvides de suscribirte, dejar un comentario y activar la campanita para más notificaciones. Continuemos con la siguiente parte del audiolibro. Debe ordenársele de intervención en el defensor de menores, pues dicho terreno pertenece a las hijas de la señora Palacios, algunas de las cuales son menores de edad. En cuanto al señor Martínez, don José, aunque hemos arreglado algunas bases de transacción, como no exhibió poder, hemos convenido en que lo pedirá al señor Torres. Dios guíe, R. Soria. Dice mi abuelo. Si mucho no me equivoco, de este mismo informe oficial del comisionado don Rafael Soria, surge en forma evidente que al efectuar él en junio del año 1871 las tareas encomendadas por el superior gobierno, ya la Villa de la Cruz existía, sus propias expresiones de mejoras de consideración comprendidas en esa área, y como porque ésta tendría que darse a uno de los tantos pobladores, se refiere a pagos. No admite razonablemente otra interpretación, si no era en esa villa. ¿Dónde estaban esos tantos pobladores? A través de mi modestísimo alcance vengo sosteniendo, aunque esto sea tarea de historiadores, que el primer asiento poblacional de la Cruz, llámese formación, creación o fundación del pueblo, se llevó a cabo en 1850. La labor cumplida por el señor agrimensor don Rafael Soria de trazar, delinear y convenir formas de pago sobre los inmuebles a expropiarse, creo, no implica por sí solo un acto fundacional, erección, principio, origen de algo, sino el trazado de las líneas convenientes, diseño, dibujo, urbanizando, trazando las calles, lo que estimo puede llevarse a cabo en cualquier momento necesario para el mejor ordenamiento de una población caserío. Muy distinto hubiera sido si en cambio de este informe que habla de mejoras de consideración de tantos pobladores, apareciera un documento dejando fundada esa villa. No estaba facultado ni comisionado para ello. Por otra parte, en consecuencia, de conformidad con los documentos que veremos más adelante y basándome fundamentalmente a falta de otro elemento de juicio concluyente en las referencias que yo tengo notadas en mis antepasados referidos al comienzo, sigo aseverando que aquel caserío asimétrico que nos ocupa se estableció definitivamente en el año 1850. K. Gobierno, Archivo Histórico de la Provincia, tomo, caja 256, año 1971 a 1873. Página 36. Copia. En la ciudad de Córdoba, a 26
de junio de 1871, Rafael Soria, comisionado por el gobierno para concluir la expropiación del terreno comprendido por los ejidos de la Villa de la Cruz, por una parte, y por la otra, de Serapio Acosta, como representante de su señora madre da Santos Palacios, por quien ofrece la correspondiente caución, hemos convenido en lo siguiente. Primero, a fin de determinar la superficie perteneciente a la señora Palacios o a sus hijos, comprendida en los ejidos de la villa, se fijará el fondo de dicho terreno midiéndose sobre cada costado 22 cuadras desde el río al sur, uniéndose por medio de una recta las dos puntas en donde terminan las distancias referidas. Segundo, se reconoce como propiedad de dicha señora el área comprendido por la figura detallada en el artículo anterior, a excepción de la perteneciente a da Micaela Acosta, encerrada en la misma. Tercero, para fijar el valor de esta área se nombrarán peritos por ambas partes quienes determinarán el valor de cada cuadra cuadrada. Cuarto, quedarán exentas de la expropiación las cuadras 10, 18, 19, 20, 11 y 12, y las fracciones correspondientes a estas que dan al río. Quinto, se nombrarán también peritos por ambas partes para el avalúo de una chacra perteneciente a la misma señora ubicada en el mismo terreno. Sexto, el fisco abonará como indemnización la suma que resulta de la apreciación de dichos peritos o de un tercero nombrado por ellos en el caso que no estuvieran de acuerdo. Séptimo, abonada la indemnización quedará este terreno de propiedad fiscal. Firma Soria Serapio Acosta. L. Gobierno. Archivo Histórico de la Provincia. Tomo 256. Años 1871 a 1873. Página 37. Copia. Rafael Soria, comisionado por el gobierno de la provincia por una parte y Juan Álvarez por otra. Hemos convenido en lo siguiente. Primero, Álvarez cede gratuitamente al gobierno el área de su propiedad comprendido por los ejidos de la Villa de la Cruz. Segundo, se obliga a extender escritura pública de dicha cesión inmediatamente que el gobierno haya concluido la expropiación de los terrenos comprendidos por los ejidos de la villa. Tercero, esta cesión quedará sin efecto en caso de que la villa no se lleve a cabo. Córdoba, agosto 1 de 1871. Firma Soria Juan Álvarez. Elgue. Gobierno. Archivo Histórico de la Provincia. Tomo 256. Años 1871-1873. Página 38. Copia. Rafael Soria, comisionado por el gobierno por una parte y José Paz por la otra, hemos convenido en lo siguiente. Primero, el segundo cede a favor del fisco un terreno de su propiedad ubicado sobre la banda sur del Río Grande, comprendido en el área delineada para ejidos de la Villa de la Cruz. Segundo, el gobierno abonará como indemnización al señor Paz la cantidad que resulte corresponder a la superficie que se le toma a razón de 1.600 pesos, legua cuadrada. Tercero, ambos contratantes convienen en que para fijar el área perteneciente al señor Paz y que es enajenada por este contrato, se considera como lindero noroeste la tajura que figura en el plano levantado por Soria y por fondo del mismo terreno la línea que aparece arrancada del punto indicado por el señor Paz como el más sud de las posesiones de sus causantes. Cuarto, la fijación del lindero noroeste hecha por el artículo anterior será subsistente solo en el caso de que el colindante de Paz, Pedro J. Torres, no justifique pertenecerla hasta más al este de dicho punto. En este caso contrario, el gobierno abonará a Paz solo la superficie que quede entre el terreno de Torres y el costado oriental del ejido de la villa. Quinto, en caso de no llevarse a cabo la población o plantación de la villa,
Paz tendrá derecho de dejar sin efecto este contrato devolviendo el dinero que reciba. Sexto, inmediatamente de aprobado este contrato por el gobierno Paz, otorgará la correspondiente escritura pública previo abono del valor de su terreno. Córdoba, julio 13 de 1871. Firma, Soria. A ruego de José Paz y como testigo Estanislao Baños. Juan B. Lerra o Lirra. M. Gobierno, Archivo Histórico de la Provincia, tomo 256, años 1871 a 1873, página 39, copia. Don Rafael Soria, comisionado por el gobierno por una parte, y da Micaela Acosta de Ordóñez por la otra, hemos convenido en lo siguiente. Primero, la segunda cede en favor del fisco el terreno en su propiedad comprendido en el área delineada para ejidos de la Villa de la Cruz. Segundo, el gobierno abonará como indemnización a la señora Acosta de Ordóñez la cantidad que resulte correspondiente a la superficie que se le tome a razón, de 6.600 pesos, legua cuadrada. Tercero, en el caso de no llevarse a cabo la población o plantación de la villa, la señora Acosta de Ordóñez tendrá derecho a dejar sin efecto este contrato, devolviendo el dinero que reciba. Cuarto, inmediatamente de aprobado este contrato por el gobierno, la señora Acosta de Ordóñez otorgará la correspondiente escritura pública previo abono del valor de su terreno. Córdoba, octubre 16 de 1871. Firma, Soria, Micaela Acosta de Ordóñez. Y hasta aquí llegamos con este capítulo de la formación y documentación del pueblo La Cruz. Los archivos correspondientes a dichos acuerdos sobre la superficie y la formación y la fundación del pueblo. Próximo capítulo, sábado 4 de octubre. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos en Kizuna, Historias Contadas.